Hola, mi nombre es Devani de Jesús López López. Pertenezco al grupo de telesecundarias de segundo B y el día de hoy les estaré hablando sobre las teorías y modelos de aprendizaje. En específico les voy a hablar sobre 11 teorías que se desarrollan en el ámbito educativo. Comencemos con la teoría conductual. Pavlov fue el principal exponente de esta teoría, ya que proponía que los orígenes de la teoría conductual estaban dentro de una serie de estudios que él realizó. El conductismo afirma que es el acto o estímulo que tiene que ser constante para que se logre un condicionamiento, por lo cual este acto se hace más constante para que el aprendizaje sea objetivo. Se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir una conducta. A continuación les mencionaré algunos ejemplos de esta teoría. Comenzaré con el condicionamiento clásico. Pavlov usaba el estímulo no condicionado, como el ruido de una campana, pues activaba automáticamente la salivación de la boca de los perros como respuesta a la comida. Pasemos con otro ejemplo, el condicionamiento operante o instrumental. Este condicionamiento se centra en el uso de un refuerzo o castigo para aumentar o disminuir una conducta. Imaginemos que un entrenador está tratando de enseñar a un perro a buscar una pelota. Cuando el perro logra coger la pelota, el perro recibe elogios como recompensa, pero cuando no lo hace, el entrenador no le dice nada. El conductismo se basa en las conductas observables, lo que a veces es más fácil de cuantificar y de recoger datos cuando se realiza una investigación. Este enfoque a menudo es muy útil para cambiar las conductas inadaptadas o perjudiciales tanto en niños como en adultos. Uno de los principales beneficios es que permitió a los investigadores estudiar el comportamiento observable de una manera científica y sistemática. Pasemos ahora con la segunda teoría, que es la teoría constructivista. Jean Piaget, Vygotsky, Oswald y Brunner han sido los más importantes autores que aportaron sus conocimientos a esta teoría. El constructivismo propone el aprendizaje como un proceso interno de construcción, en donde el individuo participa activamente, adquiriendo estructuras cada vez más complejas para llevarlas a cabo en un proceso dinámico. Un claro ejemplo de esto es el momento en el que un alumno selecciona información, construye hipótesis, toma decisiones, contiene conocimiento para hacerlo, es decir, transforma toda la información. Esta teoría permite orientar el proceso de enseñanza como una perspectiva experiencial, en el cual se recomiendan menos mensajes verbales del maestro y que exista una mayor actividad del alumno. Las características de esta visión son darle importancia a los conocimientos previos, creencias y motivaciones, además de tener la capacidad de construir significados a base de conocimientos. Ahora pasemos a nuestra tercera teoría, la teoría cognitiva. Las teorías cognitivas determinan que los diferentes procesos del aprendizaje pueden ser explicados por medio de análisis de los procesos mentales, intervinientes del medio ambiente o posturas del docente y de los estudiantes. Esto supone que por medio de procesos efectivos, el aprendizaje resulta más fácil y la nueva información puede ser almacenada en la memoria por mucho tiempo. La teoría cognitiva social del aprendizaje tiene un conjunto de estudios sobre el saber del ser humano en el cual aprenderá la manera de actuar en la sociedad. En esta teoría se nos hace mención de la teoría cognitiva social, la cual hace referencia a algunos conceptos básicos. Tenemos como primer concepto el aprendizaje por observación. Después tenemos la reproducción, que nos indica la repetición de un comportamiento. En el tercer lugar tenemos la autosuficiencia, la cual es una situación en donde el aprendiz mejora su conocimiento. Por cuarto lugar tenemos la defensa emocional, los buenos mecanismos de defensa contra un ambiente estresante. Y por último tenemos la capacidad de autorregulación, en el cual se regula el comportamiento. Mientras que por el otro lado tenemos la teoría cognitivo-conductual. Esta menciona y describe el papel de la cognición como un saber para determinar y predecir el patrón de comportamientos de un individuo. Pasemos ahora
a la teoría humanista. Sus principales representantes son Abraham Maslow, conocido por su famosa pirámide de Maslow, en el que jerarquizaba las necesidades del ser humano, y por Carl Rogers, que atribuía mucha importancia a las relaciones humanas para tener un encuentro con nosotros mismos. El humanismo es un acto de formación y reencuentro del hombre con su esencia. En él se reflexiona para que el hombre se eduque como un ser humano y no como una persona fuera de sus valores y esencia. Esta teoría propone un aprendizaje significativo y vivencial, es decir, que en este proceso se modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad. Maslow en esta teoría concibe al hombre como un ser creativo, libre y consistente, mientras que Rogers afirma que el alumno promoverá su propio aprendizaje en cuanto éste llegue a ser significativo para él mismo. Un ejemplo de esto es cuando la educación humanista se define de tipo indirecto. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los alumnos son seres individuales, únicos y diferentes, los cuales participan según sus intereses y valores. El humanismo plantea al docente como un facilitador del aprendizaje y no como un instructor, por lo cual, para que el alumno logre un aprendizaje significativo, el docente deberá ser auténtico con sus alumnos. Las metas de esta teoría son desarrollar la individualidad de las personas, ayudar a los individuos a reconocerse como seres únicos y ayudar a los estudiantes a actualizar sus potencialidades. Ahora tenemos la teoría histórico-cultural, creada por Lev Vygotsky, quien sostiene que los procesos mentales del ser humano están relacionados con el espacio sociocultural en el que se desenvuelve. El principio fundamental de esta teoría es que para comprender al ser humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las relaciones sociales en las que él se desenvuelve. Para comprender el desarrollo de los procesos mentales del humano, es necesario el entendimiento sociohistórico y la cultura del individuo, sus ambientes, sus actividades y sus emociones. Mencionemos un ejemplo para que todo quede claro. Vygotsky nos menciona que en esta teoría las funciones mentales inferiores naturales y los procesos mentales superiores o culturales. Desglosemos estas funciones. La función mental inferior natural se refiere a las funciones mentales naturales con las que nace el ser humano y son determinadas genéticamente. Un ejemplo de esto es la memoria, la atención y la inteligencia. Mientras que los procesos mentales superiores o culturales se desarrollan por medio de las interacciones que realiza el ser humano durante su crecimiento. Por ejemplo, el pensamiento verbal, la atención selectiva y el pensamiento matemático. Pasemos a una de las teorías más interesantes, la teoría de las inteligencias múltiples. Fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Con contrapeso al paradigma de una inteligencia única, propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Desglosemos cada una de las inteligencias que nos menciona el psicólogo. Tenemos primero la inteligencia corporal o kinestésica. En ella se usa el cuerpo como expresión de ideas y sentimientos, la facilidad en el uso de las manos para transformar elementos. Se usa la coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad y habilidades que están presentes en atletas, bailarines, cirujanos o artesanos. La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, como objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de observación, experimentación y cuestionamiento de nuestro entorno. Como ejemplo de esto tenemos a los ecologistas, cazadores o botánicos. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva de forma oral o escrita. En él existe un alto nivel de inteligencia que se ve en escritores, poetas, periodistas y oradores. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. El alto nivel de esta inteligencia se ve en científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas. La inteligencia visual-espacial es la capacidad de pensar en 3 dimensiones. Permite percibir imágenes, recrearlas, transformarlas o modificarlas.
Se presenta en pilotos, marinos, escultores, pintores y arquitectos. La inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, tono y el timbre. La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Incluye la sensibilidad de las expresiones faciales. Está presente en actores, políticos, vendedores y docentes exitosos. Y por último tenemos la inteligencia intrapersonal, la cual es la capacidad de construir la percepción precisa de sí mismo y de organizar y dirigir nuestra propia vida. Pasemos ahora a la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva. Esta teoría consiste en favorecer el desarrollo de los procesos y estrategias del pensamiento, que no solo están implícitos en las actividades escolares, sino también en las situaciones de la vida social y familiar. ¿Qué es la modificabilidad entonces? Son las alteraciones capaces de ser producidas en la personalidad o en el modo de pensar de cierta persona. El acto de mediatizar debe de estar ligado al propósito de enriquecer los factores relacionados a lo cognitivo, con el fin de desarrollar al individuo condiciones necesarias para adaptarse y modificarse. Si aplicamos esta teoría en el ámbito educativo, nos vamos a encontrar con que existen 5 predicados que deben de funcionar como atributos del docente. Tenemos primero que el ser humano es modificable. Hay que ser conscientes de que los alumnos son seres humanos, ya que, si nos vamos al segundo punto, encontraremos que el individuo que yo voy a educar es modificable. Mientras que en el tercer punto, nos dice que el docente es capaz de producir modificaciones en el individuo. Si mencionamos el cuarto punto, encontraremos que nosotros mismos como docentes o como personas debemos de modificarnos en las constantes etapas de la vida. Vamos aprendiendo de los alumnos y vamos aprendiendo de nosotros mismos. Por último, tenemos que toda la sociedad y toda opinión pública son modificables y pueden ser modificadas. Aquí está un esquema de los 3 principios que fundamentan la teoría de la modificabilidad cognitiva. Pasemos ahora a la teoría del aprendizaje social, la cual fue creada por Albert Bandura, quien centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción del estudiante y su entorno. Esta teoría nos habla a que gran parte del aprendizaje ocurre en el entorno social. Cuando observamos a los demás, las personas adquieren conocimiento, reglas, habilidades, creencias y actitudes. Tenemos 3 conceptos importantes dentro de este apartado. El modelamiento se refiere a los cambios conductuales, afectivos y de conocimiento que derivan la observación. La autorregulación se define como el proceso en el cual los individuos activan y mantienen conductas, cogniciones y afectos, orientados hacia el logro de metas. Y por último, tenemos al aprendizaje como una actividad de procesamiento de información. Ahora tenemos la teoría de aprendizaje invisible. Esta teoría surge como resultado de varios años de investigación, el cual procura tener diversas perspectivas en relación con un nuevo paradigma de aprendizaje. Es decir, que esta teoría propone nuevos métodos de aprendizaje. El aprendizaje invisible no pretende proponer una teoría como tal, sino propone tener una metateoría, capaz de integrar diferentes ideas y perspectivas. Este aprendizaje también se concibe como la búsqueda de formas de aprender que incluyen continuas dosis de creatividad, innovación y trabajo colaborativo. Asimismo, se sugieren nuevas aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación, las TICs, para el aprendizaje dentro de un marco más amplio de habilidades para la globalización. El propósito principal de esta idea se basa en la desconfianza del aprendiz, la falsa suposición de los estudiantes de que no van a aprender a menos de que se les diga que tienen que aprender. En este sentido, este aprendizaje es el producto final de una teoría que predice que el aprendizaje puede florecer cuando eliminamos la dirección o control de la experiencia del aprendizaje, es decir, que siempre estamos poniendo al docente como el primer protagonista. Para que esto nos quede claro, hay que mencionar 5 ejes del aprendizaje invisible. Ya casi terminamos. Pasemos a nuestra penúltima teoría.
la teoría del estudio independiente. Charles Wedemeyer desarrolló la teoría del estudio independiente, formulada a principios de 1970. Esto se basa en un ideal sociodemocrático y una filosofía educativa liberal, enfatizando la igualdad de oportunidades para acceder a la educación. Esto es un proceso que realiza el alumno de autocontrol y evaluación del aprendizaje, donde asume su propia responsabilidad en la construcción del conocimiento. Para que esto nos quede más claro, empleemos un ejemplo. Antes, la enseñanza tradicional se basaba en el maestro, pero ahora con la actualidad y con las demandas de los alumnos, podemos decir que el estudio independiente se centra en el alumno. Hay algunos conceptos que se nos mencionan, como la educación tradicional, que pone al profesor como activo y al estudiante como pasivo. Y por último tenemos la educación a distancia, lo cual es importante para esta teoría, ya que crea un vacío entre los elementos, es decir, con el alumno y con el maestro, con el fin de que exista un aprendizaje autónomo por parte de los alumnos. Y por último, tenemos la teoría de la distancia transaccional y la autonomía. El autor de esta teoría es Michael Moore, el cual menciona que la educación a distancia es un método de instrucción en el que la comunicación entre el profesor y el alumno puede realizarse de distintas formas, como por textos, medios electrónicos o algunas otras técnicas. Ahora definamos qué es la distancia transaccional. Esto se define como un espacio de comunicación, aunque puede ser malentendido por aportes del instructor o del estudiante. Esto se compone de tres componentes interactivos clave: el diálogo, la estructura, que pueden ser los programas, y la autonomía del estudiante. Para finalizar con este video, mencionemos las dimensiones de esta teoría. La distancia transaccional ocurre entre individuos, maestros y aprendices. El ambiente tiene la característica de la separación entre uno y el otro. Lo podemos relacionar con la situación que estamos viviendo hoy en día. Mientras que el aprendizaje autónomo nos menciona que, a mayor distancia transaccional, hay mayor autonomía por parte del alumno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido más sobre las teorías y modelos del aprendizaje, algo clave para los docentes en formación de hoy en día. Mi nombre es Devani López López y espero que les haya gustado este video.